Vamos a recibir a nuestro compañero Rolando Rodi nuevamente con este informe de gestión anual de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo estás, Rodi? Más de una hora, cerca de una hora más o menos Sí. duró su informe, bastante extenso, por cierto, ante el Congreso Nacional. Habló de varios puntos Mario Abdo Benítez y vamos a rescatar algunos de ellos, partiendo por la situación económica, haciendo un análisis desde el 2019 hasta el 2020, los números hasta el comienzo de la pandemia, lo que informaba hoy al Congreso Mario Abdo Benítez. Del 2019, la economía de nuestro país ingresó en un territorio de expansión que se extendió por 8 meses de crecimiento sostenido y continuado hasta el mes de febrero del 2020, hasta la llegada del COVID-19. Nuestra economía demostró una capacidad de resiliencia, una importante recuperación y un alto dinamismo que se ven reflejados en los siguientes datos. En septiembre del 2019 crecimos un 6,3%. En octubre del 2019 un 4,8%. En noviembre un 1,6% y en diciembre un 4%. Para el mes de enero del 2020 nuestra economía se expandió al 4,3% y en febrero de este año la tasa de expansión fue del 7,1%. Eso es con relación al crecimiento económico, decíamos, de julio del 2019 hasta febrero. Luego hizo un análisis con relación a la pandemia, la llegada y el posterior aislamiento, además del cierre de fronteras. 2020 fue un día histórico para nuestro país. Se tomó una decisión política que a algunos les pareció precipitada, pero que para nosotros era fundamental de cara al futuro. Con 2 casos confirmados y ante la evidencia de lo que ocurría en otros continentes, se establecieron medidas drásticas para mitigar la propagación del coronavirus. Luego, decretamos el estado de emergencia sanitaria y establecimos un aislamiento general preventivo, convirtiéndonos así en el primer país de Sudamérica de tomar decisiones de esta magnitud. Una decisión comprometida y valiente porque pusimos en primer lugar la vida de cada paraguayo y de cada paraguaya. Sabíamos que estas medidas, con el aislamiento social, el cierre de la actividad comercial, la restricción de circulación, significaría un sacrificio humano y económico de gran impacto social. En otro momento, el mandatario hizo referencia a la llegada de los paraguayos del exterior, la habilitación de los albergues también. Y así fue como llegó el primer contingente de paraguayos procedentes de Brasil a mediados de marzo y terminamos ubicándolos en una unidad militar para el cumplimiento del protocolo sanitario. Así nacen los albergues, que en estos casi 4 meses han cumplido una gran función humanitaria, garantizando el ejercicio del derecho constitucional que tiene todo paraguayo de residir y transitar por su patria sin perder de vista la protección del derecho fundamental a la salud de toda la comunidad. Llegamos a habilitar más de 60 albergues en toda la República y por ellos ya pasaron más de 9.000 connacionales que regresaban en condiciones de vulnerabilidad. En su informe también incluyó las acciones que se adoptaron desde el equipo económico al comienzo de la pandemia. Como que la situación de emergencia se iba agudizando a nivel mundial. Ante esa circunstancia, el equipo económico nacional tomó la decisión de adelantarse en la emisión de bonos, convirtiendo a Paraguay en uno de los primeros países de la región en solicitar recursos a los organismos internacionales, garantizando así la obtención de financiamiento para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias. Dentro del marco de la ley sanitaria, implementamos una serie de medidas, como la postergación de pagos de impuestos, exoneración
o diferimientos en los pagos de servicios básicos, capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo y al Fondo de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conocido como FOGAPI, y las medidas de protección social a través de programas como Ñangarecó y Pitibó, dirigidos a aquellos segmentos más vulnerables de nuestra población. El presidente de la República también hizo referencia a los 1.600 millones de dólares y quizá fue el único momento en que hizo una autocrítica al decir que no estaba satisfecho con la ejecución en el Ministerio de Salud. Hasta el momento el Ministerio de Hacienda ha transferido 1.205 millones de dólares que han sido desglosados de la siguiente forma: 300 millones de dólares para el programa Pitibó, de los que se han ejecutado 191 millones, beneficiando a más de 1.155.000 personas. 100 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, de los que hemos ejecutado 26.5 millones, beneficiando a más de 175.000 paraguayos. 94 millones de dólares han sido destinados a salud, de los que se han usado 4 millones. ¿Por qué 4 millones? Porque el Ministerio también ha realizado compras con presupuesto propio y recibido donaciones internacionales con el fin de ahorrar recursos. No estamos satisfechos con la ejecución del presupuesto de salud y vamos a hacer un gran esfuerzo para mejorar esa ejecución y garantizar provisión de insumos para todo nuestro sistema de salud. En otro momento, el presidente de la República se refirió a la creación de esta comisión especial que investiga las compras que se realiza con los fondos COVID-19. Esta comisión ya ha elaborado 3 informes públicos que han sido de mucha utilidad para la corrección de los procesos de compra. Creamos también el portal de acceso público, rindiendocuentas.gov.pi, que centraliza de manera detallada todos los gastos que hace a cada institución en el marco de la pandemia. Diseñamos en el portal de contrataciones públicas la tienda virtual y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está aplicando procedimientos especiales para las compras por COVID-19, siempre dando prioridad a las compras locales y a la producción nacional. Y finalmente vamos a escuchar al presidente de la República hablando con relación al tema de educación. Pintó un panorama que quizá no sea lo que se refleje en la realidad. Adoptamos la modalidad de educación a distancia para el desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Este ha sido un nuevo escenario que demanda una tarea inédita, desafiante y comprometedora debido a la brecha digital, social y educativa que existe en nuestro país. A efectos de alinear esfuerzos y acciones tendientes a dar respuestas a los requerimientos emergentes de la educación a distancia y apelando a esfuerzos y adaptación a directivos, docentes, familias y estudiantes, se propuso el Plan de Educación en tiempos de pandemia, Tu Escuela en Casa. Bueno, fue parte del informe de gestión del presidente de la República, Roberto Amalia. Quizá muchos especialistas sostienen que faltó la autocrítica, si bien habló de la poca ejecución en el Ministerio de Salud. Hay muchos puntos también que golpearon con dureza al gobierno relacionados a hechos de corrupción. El Ministerio de Salud, en Petropar, en IPS, la situación de sobrefacturación con el tema de la ANDE, la dificultad con el tema de las clases virtuales y varios otros puntos también que, bueno, evidentemente no iba a meter en su discurso, pero de alguna manera faltó también la autocrítica. Lo de educación no es querer tapar el sol con un dedo, en definitiva. Lo que pasa es que están aquellos que dicen, para eso él se va, para destacar lo bueno. La oposición está justamente para rescatar lo malo. Pero como bien dice Rodi,
alguna vez tendremos un presidente de la República que diga, bueno, en Sincero. esto me equivoqué o Sí. ayúdenme, tendría que mejorar, destituyo a estos que finalmente no estuvieron a la altura de las circunstancias. O sea que también va a marcar historia si encontrásemos un titular ejecutivo que así actuase, ¿no? Lo que pasa es que no pasa, creo que solamente por él, sino pasa también por los que están a su alrededor, por sus asesores, ¿verdad? Que lo quieren dejar como grande, Sí. siendo que hay cosas que quedan así O chiquitas, será, ¿verdad? Rodi, que cuando uno llega a un cargo de esta naturaleza, entra en una burbuja en donde le crees a todos aquellos que solamente te dicen lo que querés oír. Pero no puede desconocer y de alguna manera iba a ser interesante si es que hacía esa autocrítica en algún Sí, momento una dado, culpa ¿verdad? inclusive. Habló de la comisión especial, allí pudo haber introducido la Pero investigación. supongo que todo eso que se vos hace, esbozaste, los que vos cambios. puntualizaste, si uno pone una coraza y dice, en esto nos equivocamos. Sí. Y como presidente de la República, pido el auxilio de todos los paraguayos que sigan confiando en mí, pero también no solamente hay que quedarse en el mea culpa, sino que hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar cartas. Bueno, Gracias. buen trabajo, Gracias, Rolando. Rodi. Hablando de reacciones, ¿qué dijeron los parlamentarios que siguieron muy de cerca esta alocución? Adelante, Mariano López. Buenas tardes. Sí, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amable? Saludos a ustedes, a todos los televidentes. Y fíjense que las reacciones apuntan principalmente a críticas hacia este informe anual de Mario Abdo Benítez. Y justamente vamos a escuchar a uno de los senadores con quienes pudimos conversar aquí en el edificio del Congreso Nacional, porque también vale mencionar que esta sesión, una sesión virtual, se desarrolló prácticamente con el edificio del Congreso vacío. Pocos legisladores se encontraban aquí en el edificio con quienes pudimos conversar. Y vamos a compartir esa entrevista. Él es un senador liberal, es Amado Florentín, y lo escuchamos. El presidente Mario Abdo, creo que de algunos puntos son atendibles el informe, en otros muy distante de la realidad, y tampoco menciona del periodo de turbulencia que va a tener a futuro. O sea, realmente hoy el país está en una situación muy difícil. La situación de los trabajadores cesados, las pequeñas empresas, o sea, toda la clase media para abajo está golpeado. Entonces, habla de progreso, por ejemplo. Si podemos sostener la economía ya es importante, pero nunca o sea, no sé si ese optimismo que irradia el presidente, yo no veo en la práctica. Esta nueva línea de crédito que va a solicitar al Congreso, ¿cuál es su postura? Bueno, nosotros no conversamos todavía en la bancada, evidentemente es algo que vamos a tener que discutir. Es un tema, el por qué es porque sencillamente el gobierno, ninguno de los gobiernos le quiso tocar a los grandes, o sea, nunca quisieron aumentar el impuesto al tabaco, a las bebidas azucaradas, a los productos suntuosos, y hoy nos encontramos sin recursos. O sea, ¿qué hacemos ante esta situación? Plantean de vuelta endeudamiento, que no es la mejor decisión. Hemos conversado también con el presidente del Congreso Nacional, el nuevo presidente de la Cámara de Senadores, el senador Óscar Salomón. Óscar Salomón, ojo con esta referencia, él es del Partido Colorado, es del movimiento Colorado Añetete, el mismo movimiento que de hecho lidera el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Y por qué les digo que presten atención a ese dato? Porque lo van a escuchar al senador Salomón cuestionando también al presidente de la República, objetiva según él, porque decía que no hizo referencia a los escándalos administrativos durante su gestión, no miró un poco la corrupción que se ha instalado también en algunas carteras de este gobierno. Escuchen a Óscar Salomón. En realidad se omitieron algunas cuestiones fundamentales, como el caso del desorden administrativo, el tema del COVID en el Ministerio de Salud. Me hubiera gustado también escuchar un poquito lo que va a ocurrir en el año con Ciudad del Este, con la frontera. Pero realmente me parece que es un mensaje bastante sincero del presidente de la República y esperemos que realmente tengamos un año así como él lo está sintiendo en este momento. ¿Se sintió un poco triunfalista al inicio el presidente al mencionar lo que hizo en educación, aparentemente obras viales? ¿No convenció eso? Hubo un aspecto muy interesante. Realmente en obras públicas se lograron cosas muy importantes que hacían bastante tiempo no se tenían. Pero evidentemente que el año que estaba pintando muy bien a partir de febrero cambió totalmente por el COVID.
tuvimos que enfrentar esta situación. Ojalá que realmente la esperanza que tiene el señor presidente de la República en el tema de salud sea así en la práctica. Creo que tenemos un año muy difícil por delante, tanto en salud como en lo económico, y el tema de la reactivación económica, que va a ser un problema durísimo también para el país. Con calificativos incluso un poco más duros, el senador Stefan Rasmussen también hizo referencia al informe de gestión del presidente de la República, que explicaba lo siguiente, que en los primeros 1 o 2 años de gestión de un gobierno, normalmente un presidente se afianza en grandes programas, en grandes reformas, en grandes cambios, lo cual no logró Mario Abdo Benítez, según el senador de Patria Querida, por lo cual incluso hablaba de que un oscuro futuro podría esperar a este gobierno. Escúchenlo. Yo creo que fue un informe con nula autocrítica, muy separado de la realidad de la gente, de la ciudadanía. Está pasando por momentos, sobre todo con todo lo que se refiere a la cuarentena y digamos, a todo este cierre por el tema de la pandemia. Entonces la gente básicamente no está llegando a fin de mes para pagar su ANDE, para pagar ESAP. Y el informe básicamente no tuvo nada de eso, ¿verdad? No tuvo nada de realidad. Yo creo que una vez más demostró el poco liderazgo del presidente, demostró la poca cercanía y la poca digamos, visión de futuro en cuanto a lo que realmente está pasando en el país. Y esto preocupa mucho más porque generalmente los primeros 2 años de gobierno del Poder Ejecutivo son los años donde el presidente tiene una fuerza política para realizar reformas de fondo. Y el presidente Mario Abdo básicamente desperdició estos 2 años porque no realizó ninguna reforma. De alguna manera no aprovechó esa fuerza política. De hecho, tuvo muy poca fuerza política estos primeros 2 años, y eso obviamente da un panorama mucho más oscuro para los próximos 3 años, ¿verdad? En cuanto a la fuerza política de hacer reformas. La opinión de los senadores con respecto al informe anual del presidente de la República, que participaron y acompañaron en esta sesión que se realizó de manera únicamente virtual, compañeros. Bueno, una nueva modalidad que sin duda también sorprende. De todas maneras, el mensaje que llegó a un sector como que a medias, sí, Amalia, ¿no? Sí. Yo creo que en la ciudadanía ni a medias. Sí, la ciudadanía que evidentemente tiene el termómetro, Sí. casi nunca se equivoca el pueblo, ¿verdad? El termómetro del hartazgo social, en este caso. En este Sí, caso, sí, ¿sí? sí.